Porque Cristo nos da la libertad, porque Cristo nos da la salvación, porque es nuestro Redentor, aquí en María Evangelizadora Radio nos complacemos en presentar Crece en tu Fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Cuando luche por la paz y la verdad la encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 1-718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto por WhatsApp al 1-917-860-3678. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu Fe, estamos estudiando una obra titulada Jesucristo nuestro Salvador. La Iglesia Católica explica cuál es el proyecto de Dios para el hombre, cuando dice: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Esta realidad constituye una maravilla del amor de Dios que deberíamos tener siempre ante nuestros ojos y no olvidarla jamás. Sin embargo, parece que este mundo tan secularizado y autosuficiente no espera ni confía alcanzar una vida feliz, plena y eterna, y parece tener miras más cortas y materiales, como conseguir el relativo bienestar que le puede proporcionar la ciencia, la técnica o el progreso humano. Un bienestar siempre temporal y caduco, de tal modo que la figura de Dios y de la vida eterna no está en el horizonte de ellos. Pero la Santa Madre Iglesia nos dice que Jesucristo es el camino que Dios ha elegido para conseguir sus fines y superar todos los obstáculos. Él nos muestra aún más la maravilla de su amor misericordioso hacia nosotros con Jesús. Sí podemos alcanzar nuestro bien y felicidad para siempre. Estos estudios bíblicos pretenden facilitar un cierto conocimiento de la admirable riqueza y profundidad del misterio de Cristo. Vamos a comenzar este segmento con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados a los padres Vicente Ferrer Barrientos y a la Biblia de Jerusalén que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el último segmento anterior, estábamos diciendo que la mirada de Jesús ordinariamente era alegre, cariñosa y profunda, de modo que llegaba al fondo de las almas. Esa mirada se manifiesta afectuosa con el joven rico en Mateo capítulo 10, versículo 21, donde vemos el pasaje expone la llamada frustrada a un joven que prefirió las riquezas al seguimiento de Jesús. La enseñanza del Señor sobre las riquezas y el reino y la recompensa prometida a quienes se entregan a Dios, dejándolo todo. El encuentro de Cristo con aquel joven recuerda, por contraste, la vocación de los primeros discípulos, como cuando vio en el mar de Galilea a Simón
y a su hermano Andrés. Y más adelante vio a Santiago y a su hermano Juan. Todos eran pescadores y al instante lo siguieron, como está en Marcos capítulo 1. Y como cuando llamó a Leví, el publicano, que nosotros conocemos como Mateo, el cual se levantó y le siguió, en Marcos capítulo 2. El evangelista Marcos subraya además con viveza peculiar el aprecio de Jesús para él y la tristeza que produce en el muchacho su propio egoísmo. El suceso da ocasión al Señor para volver a exponer la doctrina sobre el recto uso de los bienes naturales. Y Jesús también vemos que en esa vista compasiva que tiene con la viuda de Naín, en Lucas capítulo 7, versículo 13, donde el evangelista Lucas ha sido llamado el escriba de la misericordia divina. Y al narrar este milagro, nos muestra cómo es el corazón de Cristo. Se siente sencillamente afectado por el sufrimiento de aquella mujer y no puede dejar de consolarla. En efecto, se acercó a ella y le dijo: no llores, que es como darle a entender: no quiero verte en lágrimas, porque yo he venido a traer a la tierra el gozo. Cristo nos da libertad. Vencedor de la muerte. Hermanos, Jesús y sus discípulos están en camino. Parece que no tenía meta. En realidad llega inesperado donde lo necesita, que es nuestra miseria, que es la guía de su misericordia. Una muchedumbre de dolientes acompañan a un joven muerto. En la puerta de la aldea se encuentra el Señor de la vida y el Señor de la muerte. No llores, dice Jesús. Son las únicas palabras que Jesús dice a esa mujer. Si Jesús habla así, no es porque Él ignore la tragedia de la muerte. Es porque quiere dar la esperanza de la victoria sobre ella. Se acerca y toca el féretro y dice: joven, a ti te digo, levántate. Hermanos, no se puede dirigir una palabra más insensata e ineficaz. Hablarle a un muerto y ordenarle que viva. Pero el Señor actúa precisamente mediante su palabra creadora. De la nada creó todas las cosas.
de la muerte crea la vida. Este es el poder de la fe. El muerto, que antes estaba acostado, presa de la muerte, ahora se incorpora, es decir, se levanta sobre la misma muerte, como el vencedor sobre el vencido. Y también vemos a Jesús con pena hacia Pedro tras las negaciones, en Lucas capítulo 22, versículo 61, donde vemos a Lucas después del arresto de Jesús. Toda la noche queda ocupada con la negación de Pedro y los insultos de los soldados. Nuestra atención se concentra en Pedro. ¿Estará con su Señor en la hora de la prueba? Hermanos, su experiencia es normativa para todo creyente, que no puede ni debe contar con la propia fuerza y fidelidad, sino solo con la fuerza. Y Pedro sigue a Jesús porque lo ama y se acuerda de las palabras dichas poco a poco, un poco tiempo antes, cuando le dice Pedro al Señor Jesús: estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Hermanos, tiene en cuenta el propio amor, pero todavía no tiene en cuenta su propia condición frágil, como es entregar la vida. No es propio de la debilidad humana, sino de la potencia divina. Una criada, al verlo, se le quedó mirando. Pedro siente que lo escudriñan con ojos de juicio y de condena. Este hombre estaba con él, dice la criada. O la mujer. Pedro responde: mujer, no lo conozco. En verdad, Pedro no conoce a ese Jesús, conoce a otro, el que es poderoso, el que obra milagros. Todavía no sabe qué significa estar con este Jesús impotente y conducido a la crucifixión. Después de la tercera negación de Pedro, cantó un gallo. No es Pedro el que se vuelve hacia Jesús, sino que Jesús que se vuelve hacia Pedro. Jesús reconoce a Pedro, aunque éste lo niega. Su mirada penetrante, diferente de la de los otros, le revela su amor compasivo. Lo acepta y lo justifica todo, sin juzgar ni condenar, sin reprochar ni echar en cara nada. Se encuentra desnudo ante Dios, en la responsabilidad de aceptar o no su amor, gratuito y sin condiciones. ¿Qué tendría su mirada que removió y arrastró a Pedro, a Mateo y a tantos otros para que le siguieran, dejando todas las cosas? Sin embargo, el atractivo de Jesús provenía sobre todo de su interior, de su inmenso amor al Padre y a todos nosotros, de la bondad, de su bondad, de la sabiduría de sus palabras y de sus milagros. Quizás Dios permitió que no nos quedara un retrato de Jesús y que su presencia física entre nosotros finalizara con la ascensión, para que no fuéramos atraídos a Él
por motivos meramente humanos, sino para que nos fijáramos y lo buscáramos principalmente como nuestro Salvador y nuestro Dios. Hermanos, estas breves páginas no pretenden reflejar adecuadamente la insondable riqueza de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 3. Para conocerle sería preciso recorrer una y una todas sus virtudes y cualidades, y siempre nos quedaríamos muy lejos de la plenitud y perfección que Él tiene y del conjunto maravillosamente armonioso y completo que todas ellas constituyen en Jesús. Solo en el cielo nos será dado ver y conocer la amable figura de Jesús cara a cara. En la tierra nos queda la tarea personal, ayudados por su gracia, de ir descubriendo más y más cómo era y cómo es, mediante la lectura meditada de los evangelios y del teatro personal e inmediato de cada uno con Jesús en la oración y en la Santísima Eucaristía. Hermanos, el misterio de Cristo comprende el misterio de su persona y el de su obra redentora en una unidad indisoluble. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre y, a la vez, nuestro Salvador esperado. No se pueden separar esos dos aspectos. En primer lugar, porque la finalidad de su venida al mundo es precisamente la salvación de los hombres. Así lo confesamos en el símbolo de la fe. El Hijo de Dios, por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo. En este sentido, dice San José María, no es posible separar en Cristo su ser de Dios hombre y su función de redentor. El Verbo se hizo carne y vino a la tierra para salvar a todos los hombres. Y, en segundo lugar, hermano que me escuchas, porque la función y la obra de Cristo como Salvador del género humano no se puede disociar de su ser de Verbo encarnado, sino que, por el contrario, está en dependencia de su persona. Únicamente el Hijo de Dios puede realizar una auténtica redención del pecado del mundo. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Como está en Marcos capítulo 2. Ningún hombre, por extraordinario que fuera, sino solamente el Hijo de Dios puede librar al género humano de la muerte eterna y puede darnos la vida eterna porque Él es la vida, como lo dice Juan capítulo 14. Así pues, hermano que me escuchas, tras haber estudiado en la primera parte el misterio de Jesucristo en sí mismo, vamos a abordar en esta segunda parte su acción redentora, teniendo siempre presente como fundamento de su actuación lo que ya hemos visto acerca de su persona, como la obra de la salvación realizada por Cristo se designa
comúnmente como redención. Nosotros emplearemos indistintivamente estos términos, así como los de Salvador y Redentor, aunque teóricamente se puedan distinguir. Todos los seres humanos experimentamos el desgarro entre los deseos de felicidad y la experiencia de la insatisfacción y del sufrimiento. Por eso, la humanidad busca superar esos elementos negativos y alberga una esperanza profunda de conseguir la felicidad. De ahí que en todas las épocas los hombres hayan intentado diversas soluciones para liberarse del mal que les aqueja. Entre esos intentos humanos de salvación se encuentran las diversas religiones o filosofías, como el hinduismo, el budismo, etcétera, etcétera, que han pretendido dar una explicación del mal que existe en el hombre y han propuesto diversos caminos para librarse de él. Han pensado que el origen del mal estaba en la ignorancia espiritual o en los deseos humanos que no se pueden satisfacer, etcétera, etcétera. Y han propuesto fórmulas para superarlo a través de buenas obras, por medio de la contemplación espiritual o del dominio de sí, o con el intento de apagar todo deseo y librarse de este mundo, etcétera, etcétera. De modo semejante, el pensamiento racionalista dominante en estos últimos siglos, que afirma la independencia del hombre respecto a Dios, imagina que el ser humano puede conseguir por sí mismo su plenitud y pone la esperanza de liberación de todo mal en la ciencia, en la técnica o en el progreso social. Las palabras de Dios nos enseña que estamos destinados a bienes muchos más altos de los que nos proponen esas tentativas humanas. Hermanos, Jesucristo nos ha revelado que Dios nos amó y destinó antes de la creación del mundo a una alianza con nosotros para hacernos partícipes de su vida infinitamente feliz. Por eso creó al hombre a su propia imagen, capaz de una comunión de vida con él, y halló que su creación era muy buena. En Génesis capítulo 1. Existe el mal y su origen es el pecado. Aunque la creación era buena, encontramos que la realidad de la actividad humana no es tan buena. Y gemimos interiormente esperando la adopción de hijos, la redención de nuestro cuerpo, como está en Romanos capítulo 8, versículo 23. Hermanos, la creación espera con impaciencia la revelación de los hijos de Dios, esto es, su glorificación definitiva. ¿Y por qué la creación espera con ansiedad esta glorificación? ¿Por qué? Porque ella, hecha para el hombre y puesta bajo su dominio, corre la misma suerte y participa de los mismos destinos que su Señor, según Génesis capítulo 1. Maldita a causa del pecado del hombre, la tierra fue, contra su voluntad, sometida por Dios
a la vanidad según Génesis capítulo 3. La vanidad aparece como personificada e indica el vacío, la nada, el desorden, la anomalía, la decepción, la ineficacia para alcanzar el objetivo de su existencia. En efecto, hermano que me escuchas, solidaria de los destinos del hombre, la creación también se vio afectada por el pecado de Adán. Pero, así como el hombre está destinado a la gloria, así también la creación misma, a la que el hombre pertenece, espera ser liberada de la esclavitud de la corrupción. Esto es, de la descomposición y de la muerte, para participar de la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. A la corrupción, que es una esclavitud, se opone la gloria, que es libertad. La creación gozará a su manera y de acuerdo al fin para el cual Dios la hizo, de la gloria de los hijos de Dios. Mientras tanto, la creación entera, toda reunida y de común acuerdo, gime y sufre dolores de parto en el presente. La metáfora sufrir dolores de parto es de origen bíblico y expresa un estado de severa angustia que terminará en un futuro éxito de gloria, como está descrito en Oseas capítulo 13, Jeremías capítulo 4, Isaías capítulo 26. La escritura dice que la tierra recibió una maldición de Dios a causa del pecado del hombre en Génesis capítulo 3. Pero también afirma que habrá un cielo nuevo y una nueva tierra que serán asociados a la gloria escatológica del pueblo de Dios, según Isaías capítulo 65. Se trata de una afirmación de fe que no hay que confundir con una consideración filosófica sobre el sentido y el desvenir del cosmos. Por la fe en Cristo y el bautismo, fuimos hechos hijos de Dios con Jesús. Hemos recibido, pues, la adopción filial y con ella recibimos también en nuestros corazones, como un regalo de Dios, al Espíritu Santo. Hermanos, este Espíritu Divino es en nosotros como primicias, como una primera comunicación del Espíritu, en espera de otra más abundante, o mejor todavía, el Espíritu Santo es en nosotros como arras, como enganche, como garantía del don total futuro, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola, en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Pues bien, hermano que me escuchas, teniendo en posesión esas primicias o garantía que es el Espíritu Santo en nuestro interior, anhelamos ardientemente la liberación de nuestro cuerpo. Ese ardiente deseo de liberación se traduce en un gemido. No deseamos vernos libres del cuerpo, sino que ansiamos que todo nuestro ser natural se vea liberado de las condiciones de este mundo antiguo en el que estamos todavía sumergidos y en donde, a causa del pecado, tenemos que sufrir y morir, según Filipenses capítulo 3. Hermanos, hemos sido ya salvados, como lo dice Romanos 8, pero todavía esperamos la realización plena
de esa nuestra salvación, la liberación, el rescate, la redención de nuestro cuerpo, esto es, nuestra resurrección gloriosa según Gálatas capítulo 5. Esto es un bien futuro, es objeto de nuestra esperanza, llena de perseverancia y de paciencia. Como la fe es de cosas que no se ven, así la esperanza es de cosas que no se poseen, como está en 2 Corintios capítulo 5. Sí, hermanos. Y la Biblia nos enseña que el origen de todos estos males y sufrimientos se encuentran en el misterio de la iniquidad, como lo relata el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, donde vemos que el tema central de esta carta es el momento de la segunda venida del Señor o su parucía, que algunos consideraban inminente. El texto es de difícil interpretación y ha provocado varias opiniones entre los comentaristas, algunos y modernos. Parece claro en sentido global. Se trata de una exhortación a que los tesalonicenses se mantengan serenos, porque todavía no se han dado las señales que procederán a la parucía. El apóstol Pablo precisa en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que la vuelta del Señor será precedida de señales reconocibles, con un lenguaje de imágenes y símbolos tomado del Antiguo Testamento. Se dice que antes de la parucía deben producirse hechos como la apostasía y la manifestación del hombre de la iniquidad. No sabemos a qué se refiere esta segunda expresión. Quizás sea el conjunto de fuerzas de mal aliadas de Satanás, porque la descripción que se hace de este adversario de Dios es similar a la del anticristo del que se habla en 1 Juan capítulo 2. La apostasía será causada por un personaje que es considerado como el gran enemigo de Dios. Luego, como el rival del Señor Jesús. Este adversario, llamado también anticristo, que se describe como un ser personal, con términos inspirados en el Antiguo Testamento, en la carta de Daniel capítulo 11, que se manifestará al fin de los tiempos, para la última prueba de los creyentes, según Apocalipsis capítulo 13. Pero el Señor Jesús, glorioso, vencerá a su enemigo, anunciado en Isaías capítulo 11 y confirmado en Apocalipsis capítulo 19. Algo o alguien retiene, impide la manifestación del anticristo que precederá a la parucía. Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. El impío
trabaja en el misterio para provocar la apostasía. Una vez apartado el obstáculo, se revelará actuando a la luz del día. Pero todas estas cosas, principalmente el original, hablando del pecado original, pero también el pecado actual de los hombres, que es nuestro egoísmo, la dureza de corazón, la avidez de placer y de poder, la debilidad ante el mal, etcétera, etcétera. Aunque la imagen de Dios en la persona humana ha quedado oscurecida y desfigurada por el pecado, nunca ha sido destruida completamente. El hombre sigue aspirando a la felicidad plena, como reconoce San Agustín cuando dice: nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Sin embargo, hermano que me escuchas, el hombre con sus solas fuerzas no puede liberarse del pecado y de sus consecuencias, como son la privación de la gracia de Dios, la proclividad del mal, el desorden de la concupiscencia y la muerte. Por eso, aunque las tentativas humanas de liberación tienen una raíz positiva, resultan insuficientes para curar la verdadera raíz de los males que aquejan a la humanidad y que anida en el corazón del hombre. Hermanos, la salvación es obra de la iniciativa divina, pues Dios no abandonó nunca al hombre pecador, sino que, por el contrario, movido por su amor misericordioso, dispuso hacer una alianza con el género humano para asociarnos a su vida y comunicarnos su bien y liberarnos de todo mal. Esta alianza será establecida por medio de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que la liberación verdadera y completa del hombre únicamente procede de Dios y es, antes que nada, don misericordioso de Dios a los hombres, no una conquista humana. Al entregar a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados, Dios Padre manifiesta su designio de amor benevolente que precede a todo mérito de nuestra parte. Cuando leamos la Escritura que dice: la prueba es de que Dios nos ama, es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, donde el apóstol Pablo describe mediante una serie de calificativos la situación lamentable de los hombres antes de la venida de Cristo. Nosotros éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos, incapaces, por lo tanto, de librarnos del pecado por nosotros mismos. Pero, llegado el tiempo marcado por la sabiduría de Dios, Cristo murió por los impíos. Hermanos, al dar su vida por los impíos, Cristo lo hacía con un desinterés total. En el versículo anterior se pone de relieve esta característica. Por un hombre justo, apenas si alguno se entrega a la muerte.
por un hombre bueno, con el sentido del bienhechor. Tal vez alguno se atreva a morir, pero por un impío, ciertamente nadie da la propia vida. Pues bien, hermano que me escuchas, ese fue el caso de Cristo. La muerte de Cristo es la prueba evidente y manifiesta del amor activo, eficaz e inmutable que Dios Padre tiene por nosotros. El posesivo reflexivo de la palabra, su propio amor, acentúa la calidad del amor. Es la primera vez que la muerte de Jesús es puesta en relación con el amor de Dios hacia nosotros. El apóstol Juan lo afirmará explícitamente en Juan capítulo 3. No solo éramos débiles e impíos, sino claramente pecadores. En el lenguaje bíblico, pecador es aquel que no solamente contraviene a la ley mosaica o que no rinde culto a Dios, sino que desobedece a su Creador y se rebela contra él, mereciendo la ira de su castigo. El conjunto de tantos elementos paradójicos que forman el misterio de la cruz, a saber, por parte del hombre, debilidad, impiedad, pecado, por parte de Dios, amor activo, mostrado en haber destinado a Cristo a la muerte. Esto hacía decir a Pablo que Cristo crucificado era un escándalo para los judíos y una locura para los griegos. En 1 Corintios, capítulo 1. Hermanos, la revelación nos enseña que el Hijo de Dios hecho hombre, según el designio divino, entregó su vida para liberarnos del pecado y resucitó para comunicarnos la vida nueva, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 4, y lo vuelve a repetir en 1 Corintios, capítulo 15. Veamos algunas explicaciones e imágenes de la Sagrada Escritura acerca de cómo esos misterios de Cristo tienen eficacia salvífica para todos nosotros. Vayamos a Romanos capítulo 4, versículo 25. Hermanos, Jesucristo nos ha obtenido la justificación por medio de la muerte y su resurrección. Su muerte ha expiado nuestros pecados. Su resurrección es la prueba de que Dios ha aceptado su sacrificio y, en consecuencia, restablecido el orden destruido por el pecado. La justicia conferida por Dios a los creyentes los asocia a la muerte redentora de Cristo. Vayamos a las Escrituras. Él que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? Como está en Romanos capítulo 8. Hermanos, no solamente a su muerte redentora, sino también a su resurrección. Leamos. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida, como está en Romanos capítulo 5.
Estos versículos son la aplicación vital de toda la reflexión sobre la fe de Abraham. Lo que Dios ha hecho consignar en la escritura no solo tiene valor para los personajes de la historia, sino también para todos los miembros del pueblo de Dios de todos los tiempos. En esta perspectiva, así como la fe de Abraham tuvo en Dios, la fe que Abraham tuvo en Dios, le fue imputada como justicia, así también debe serlo en nuestro caso. En otros términos, hermano que me escuchas, así como Abraham fue justificado por la fe, así también nosotros somos justificados por la fe. Estos versículos son una rica síntesis del objeto de la fe cristiana. El objeto de la fe es ante todo Dios Padre, el cual resucitó a Jesús de entre los muertos. La resurrección de Jesús es un acto de la omnipotencia divina. Vayamos a las Escrituras. Dice: el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a sus cuerpos mortales por su Espíritu que habita en ustedes, como está en Romanos capítulo 8. Pero el objeto de la fe es también Jesús. Cuando leemos el Señor, nuestro Señor, en Hechos capítulo 2, entregado por nuestros pecados en Gálatas capítulo 1, para nuestra justificación en 1 Corintios capítulo 15. La muerte de Cristo ha sido claramente formulada mediante alusiones al cántico del siervo de Yahvé en Isaías capítulo 53. Y la obra de justificación encuentra también una referencia en Isaías capítulo 53. La muerte de Jesús en la cruz y su resurrección son dos elementos integrantes de un mismo y único misterio de salvación. Muerte y resurrección de Cristo han obrado el perdón de los pecados y la justificación. Por otra parte, aun cuando sea un único misterio salvífico, puede sin embargo ser considerado bajo diferentes aspectos y contemplado bajo diversas facetas, siempre que el énfasis sobre una parte no sea en el detrimento de la otra. El apóstol Pablo se ha informado de que algunos negaban la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, donde el apóstol aborda un tema doctrinal de mucha importancia. Pablo lo ha dejado para el final de la epístola. No parece responder a alguna pregunta de los corintios, sino a noticias que él ha recibido. Hay algunos que niegan la resurrección de los muertos. Hermanos, se trata probablemente de cristianos de origen y cultura griega, imbuidos de ideas antropológicas, a quienes parecía demasiado burda la resurrección corporal futura, como lo leemos en Hechos capítulo 17. Y afirmaban que la resurrección estaba ya en el presente. Son los precursores de los gnósticos del siglo II. En cambio, no parece que hayan sido judeocristianos. En efecto, en el mundo judío, la doctrina de la resurrección fue primero presentada y esperada en Ezequiel capítulo 37, Job capítulo 19, Salmo 16, Isaías 26, y más tarde enseña explícitamente
en 2 Macabeos capítulo 7, la doctrina de la inmortalidad del alma, sin referencia a la resurrección de los muertos, se desarrolló en ambientes judíos helenistas, cuando leían Sabiduría capítulo 3, los versos transmitir y recibir pertenecen al vocabulario técnico del judaísmo, que pasó a las comunidades cristianas. Pablo recibió de los apóstoles y de los primeros cristianos la doctrina de la Pascua del Señor y a su vez la transmitió. Se trata, pues, de una cristología pre-paulina. La tradición apostólica es fuente de revelación según 1 Corintios capítulo 11. La doctrina de la resurrección fue entregada por el apóstol como algo central, indispensable y fundamental en la fe cristiana. Porque cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Hermanos, el valor salvífico de la muerte de Cristo es una doctrina teológica que viene desde los orígenes del cristianismo. Es un dato esencial en la predicación del Evangelio, anterior a Pablo. Hay una misteriosa relación que nuestra mente no alcanza a comprender entre la muerte de Cristo y el perdón de los pecados de la humanidad. Leamos. ¿Qué diremos, pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gloria se multiplique o la gracia se multiplique? De ningún modo. Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva, como está en Romanos capítulo 6. Hermanos, manténganse en sintonía porque esto sigue el próximo segmento, está preciosísimo. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el preciosísimo nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga. Cuando luché por la paz y la verdad la encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás.
María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.